Desde afuera, todo parecía perfecto. El cantante famoso llegaba a cada evento con una sonrisa controlada y palabras medidas cuando mencionaba a su familia. Siempre decía que eran su apoyo, su base, su razón. Pero puertas adentro, el ambiente era distinto. No había gritos ni escándalos, solo silencios largos, miradas que evitaban cruzarse y conversaciones que se cortaban apenas él entraba a la habitación. Algo no encajaba, y quienes vivían bajo el mismo techo lo sabían, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En la casa familiar, el lujo convivía con una tensión invisible. Mesas grandes, pero pocas comidas compartidas. Teléfonos apagados cuando él estaba cerca. La familia aprendió a leer sus estados de ánimo sin palabras. Cuando llegaba cansado, nadie preguntaba nada. Cuando llegaba eufórico, nadie celebraba demasiado. No era miedo exactamente, era precaución. El éxito había cambiado las reglas, y todos lo sentían. El cantante creía tener el control, sin notar que estaba levantando muros donde antes había confianza. Una noche, durante una reunión privada, uno de los familiares rompió el silencio con una frase simple: «Ya no eres el mismo». El comentario cayó como una piedra en una habitación cerrada. El cantante no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad iluminada. Para él, ese mundo representaba todo lo que había construido. Para su familia, era lo que los estaba separando. Nadie gritó, nadie discutió. Pero desde ese momento, algo se quebró sin hacer ruido. A partir de entonces, el trato cambió. Las llamadas se volvieron breves, las visitas esporádicas. El cantante justificaba su distancia con trabajo, giras, compromisos. La familia empezó a preguntarse si el éxito había sido una bendición o una deuda silenciosa. Nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa grieta. Porque lo que parecía solo frialdad, escondía decisiones tomadas en silencio. Y muy pronto, una verdad incómoda obligaría a todos a enfrentarse a lo que nunca quisieron aceptar. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada. El cantante salía temprano y regresaba tarde, evitando encuentros innecesarios. La familia, por su parte, comenzó a comunicarse entre susurros, como si temieran despertar algo dormido. Cada ausencia pesaba más que una discusión abierta. El silencio se volvió costumbre, y la costumbre, una barrera. Nadie lo dijo, pero todos lo sentían. La casa ya no era un refugio, sino un espacio de tránsito donde cada uno aprendía a no estorbar. Una tarde, una llamada urgente rompió la rutina. Un familiar cercano había tomado una decisión sin consultarlo, cansado de esperar atención que nunca llegaba. El cantante escuchó el mensaje sin interrumpir. Colgó y permaneció inmóvil varios minutos. Por primera vez, la fama no le ofrecía una salida. Entendió que no podía comprar el tiempo perdido ni revertir el desgaste con una promesa. La distancia ya no era simbólica. Se había vuelto real y concreta. Esa noche, reunió a la familia en la sala principal. Nadie sabía qué esperar. No hubo discursos largos ni reproches directos, solo frases cortas, medidas, cargadas de tensión. Cada palabra revelaba heridas acumuladas. El cantante intentó justificarse, pero sus argumentos sonaron vacíos, incluso para él. El éxito que tanto defendía comenzaba a mostrar su lado más incómodo, el de exigir sacrificios que nunca se negocian de frente. La mañana siguiente amaneció pesada. El cantante revisó su agenda repleta, pero nada lograba distraerlo. Cada nombre y cada hora marcaban compromisos ineludibles,
mientras su mente volvía una y otra vez a la sala vacía de la noche anterior. En la casa, la familia se movía con cautela, evitando coincidir. No era enojo, era decepción contenida. El éxito había impuesto un ritmo que nadie más podía seguir, y esa diferencia comenzaba a pasar factura sin pedir permiso. Durante una llamada desde el aeropuerto, uno de los familiares respondió con frialdad. No hubo reproches, solo respuestas breves. El cantante sintió un vacío inesperado. Comprendió que la indiferencia dolía más que cualquier discusión. El silencio del otro lado de la línea se extendió como una confirmación. La distancia emocional ya no dependía de kilómetros. Por primera vez, el miedo no estaba en perder contratos, sino en perder un vínculo que creía irrompible. Esa noche, lejos de casa, intentó escribir un mensaje conciliador. Borró y reescribió varias veces, incapaz de encontrar las palabras correctas. La fama le había enseñado a hablar en público, no a reparar daños íntimos. Recordó momentos simples del pasado. Risas sin prisa, conversaciones sin agenda. Aquellos recuerdos chocaban con la realidad actual. El éxito había elevado su nombre, pero había reducido su disponibilidad. Y ahora debía enfrentar las consecuencias. Al colgar el teléfono sin enviar el mensaje, tomó una decisión silenciosa. Sabía que no bastaría con promesas ni gestos tardíos. El conflicto exigía algo más profundo. Mientras la ciudad dormía, el cantante aceptó una verdad incómoda. El suspenso no estaba en si la familia lo perdonaría, sino en si él estaba dispuesto a cambiar lo que el éxito le había exigido normalizar. El próximo encuentro definiría más que una relación. Definiría quién era realmente. El reencuentro ocurrió días después, sin cámaras ni anuncios. El cantante llegó antes que todos y esperó de pie, como si sentarse implicara comodidad que no merecía. Cuando la familia entró, nadie sonrió. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas. Él habló primero, pero no para defenderse. Reconoció ausencias, silencios y decisiones que habían herido sin intención directa. La confesión no buscaba aplausos, solo detener una caída que ya se sentía irreversible. Uno de los familiares respondió con calma tensa. Dijo que el problema no era el trabajo ni el éxito, sino la forma en que había aprendido a tratar a quienes siempre estuvieron. La fama había vuelto todo urgente, menos lo importante. El cantante escuchó sin interrumpir, aceptando cada frase como un peso necesario. Comprendió que el daño no había sido un evento puntual, sino una acumulación lenta de prioridades mal ordenadas. La conversación avanzó entre pausas largas y miradas directas. No hubo gritos ni reproches explosivos. El suspenso estaba en lo que podía romperse sin ruido. El cantante propuso cambios concretos, no promesas vagas. Menos viajes, más presencia. Menos excusas, más tiempo. La familia no respondió de inmediato. Sabían que las palabras podían ser sinceras y aún así insuficientes. La confianza no se negocia, se reconstruye con hechos. Al despedirse no hubo abrazos, pero tampoco frialdad absoluta. Era un inicio incierto. El cantante se quedó solo, respirando hondo, consciente de que nada estaba resuelto. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez, el miedo no venía de perderlo todo, sino de no hacer lo necesario para conservar lo esencial. El verdadero suspenso no estaba en el perdón, sino en su capacidad de sostener el cambio cuando el mundo volviera a exigirle todo. Los días posteriores al reencuentro fueron extrañamente silenciosos. El cantante cumplió su palabra inicial. Canceló un viaje, pospuso una reunión importante y regresó a casa antes de lo habitual. La familia observaba con cautela, sin celebrar ni rechazar el gesto. Nadie quería ilusionarse demasiado pronto. El pasado reciente había enseñado que las intenciones podían diluirse con facilidad cuando la presión externa reaparecía. Una tarde, durante una comida sencilla, alguien hizo una pregunta directa. ¿Esto es temporal o real? La frase cayó con peso. El cantante no respondió de inmediato. Miró la mesa, los rostros que conocía desde siempre, y entendió que no había margen para ambigüedades. Dijo que no lo sabía todo, pero que estaba dispuesto a aprender a quedarse.
No era una promesa grandiosa, era una admisión honesta. Esa noche, recibió llamadas insistentes desde su equipo de trabajo. El calendario volvía a apretarse. El éxito reclamaba atención. El cantante apagó el teléfono por primera vez sin avisar. El silencio que siguió fue inquietante y liberador a la vez. Sabía que esa decisión tendría consecuencias profesionales, pero también sabía que no decidir era, en sí mismo, una forma de perder. La tensión entre ambos mundos se hacía cada vez más evidente. Mientras la casa dormía, se sentó solo en la sala y observó fotografías antiguas. No eran recuerdos gloriosos, pero sí auténticos. Comprendió que el impacto real no estaba en un conflicto abierto, sino en la posibilidad de elegir distinto, cuando aún había algo que salvar. El suspenso seguía vivo, no por lo que ocurriría afuera, sino por si tendría la fortaleza de sostener esa elección cuando el ruido regresara con más fuerza que nunca. La presión no tardó en volver. Mensajes urgentes, contratos en pausa y advertencias veladas llegaron uno tras otro. El cantante sentía cómo el mundo que había construido intentaba recuperar su lugar en el centro. En casa, la familia percibía el cambio de energía. Nadie decía nada, pero todos sabían que esa calma estaba siendo puesta a prueba. El verdadero conflicto no era externo, sino interno. Elegir, sin traicionarse, por primera vez. Durante una llamada clave, un asesor fue directo. «Esto puede costarte caro». La frase quedó suspendida. El cantante colgó sin responder y permaneció inmóvil varios minutos. Sabía que el costo no siempre se mide en dinero o fama. A veces se paga con vínculos rotos. Miró alrededor y entendió que el lujo no compensaba una mesa vacía. Esa claridad, aunque frágil, empezaba a guiarlo. Esa tarde, uno de los familiares se acercó con cautela. No para reclamar, sino para preguntar cómo estaba. El gesto simple lo desarmó. Respondió con honestidad, admitiendo miedo e incertidumbre. Fue la primera conversación sin defensas en mucho tiempo. El silencio ya no era amenaza, sino espacio para decir lo que antes se evitaba. El suspenso cambiaba de forma. Ahora dependía de sostener esa apertura. Al anochecer, el cantante tomó una decisión concreta que sabía sería observada con lupa. Ajustó su agenda públicamente, reduciendo apariciones y viajes. No hizo anuncios emotivos ni explicaciones. Solo actuó. La familia observó en silencio. Nadie celebró, pero tampoco dudó. El impacto real no estaba en el gesto, sino en su continuidad. Y todos comprendieron que lo más difícil aún estaba por venir. Mantener el cambio cuando el éxito volviera a golpear con fuerza. La decisión comenzó a notarse afuera. Cancelaciones discretas, ausencias en eventos clave y rumores de tensiones internas circularon con rapidez. El cantante escuchaba comentarios indirectos y advertencias maquilladas. En casa, la familia percibía el impacto de esas decisiones y por primera vez no se sentía culpable. El cambio tenía un costo visible y asumirlo sin reproches era parte del proceso. El suspenso crecía. ¿Cuánto resistiría la nueva dinámica antes de quebrarse? Una noche, el cantante recibió un mensaje breve de alguien influyente. Así no funciona este negocio. No hubo amenazas explícitas, solo una certeza implícita. El éxito no espera. El cantante leyó el mensaje varias veces y lo dejó sin responder. En la sala, la familia conversaba con naturalidad, como hacía tiempo no ocurría. Ese contraste lo obligó a elegir de nuevo. Entendió que la presión externa siempre volvería, pero la oportunidad interna no. Durante una comida improvisada, surgieron risas tímidas y recuerdos compartidos. Nada extraordinario, pero auténtico. El cantante observó ese momento con una mezcla de alivio y temor. Sabía que reconstruir no era lineal y que cualquier error podía reactivar viejas heridas. Sin embargo, también comprendió que la cercanía no se negocia con discursos, sino con presencia constante. El éxito ya no era el centro de la conversación, y eso marcaba una diferencia profunda. Al finalizar la noche, recibió otra llamada insistente. Esta vez no contestó. Apagó el teléfono y lo dejó lejos.
El silencio que siguió no fue vacío. Fue decisión. La familia notó el gesto y guardó respeto. Nadie aplaudió. Nadie dudó. El suspenso no estaba en el exterior, sino en la resistencia a largo plazo. Mantener esa elección implicaba perder privilegios, y el verdadero impacto sería comprobar si estaba dispuesto a pagarlos sin mirar atrás. El punto crítico llegó sin previo aviso. Un evento decisivo coincidía con una fecha familiar impostergable. Ambos exigían presencia total. El cantante pasó horas mirando el reloj, sintiendo cómo cada minuto pesaba más que el anterior. Sabía que elegir uno significaba herir al otro. La familia, consciente del dilema, evitó presionar. Ese silencio respetuoso aumentó la tensión. El suspenso se concentró en una pregunta simple y devastadora. ¿Qué priorizar cuando todo parece definitivo? En el trayecto hacia el aeropuerto, el teléfono vibró sin parar. Mensajes, llamadas, recordatorios. El cantante avanzó unos pasos, se detuvo y miró atrás. Recordó las noches ausentes, las promesas incumplidas, la distancia construida sin querer. Tomó una decisión abrupta. Regresó. No explicó nada. No pidió permiso. La familia lo vio entrar y se sorprendió. Nadie preguntó por qué. La elección hablaba por sí sola. La reacción externa fue inmediata. Cancelaciones de última hora, titulares ambiguos y murmullos de crisis. El cantante los dejó pasar. En casa, el ambiente cambió. No hubo celebración exagerada, solo alivio contenido. La familia entendió que el gesto no resolvía todo, pero abría una puerta real. El suspenso no se disipó. Mutó. Ahora dependía de sostener esa coherencia cuando las consecuencias empezaran a sentirse con fuerza. Esa noche, sentados en la sala, hablaron sin prisa. No para ajustar cuentas, sino para establecer límites nuevos. El cantante escuchó más de lo que habló. Aprendió que reparar no es compensar, sino respetar. Afuera, el mundo seguía exigiendo resultados. Adentro, algo se reordenaba con fragilidad y verdad. El impacto real no fue la renuncia momentánea, sino la convicción naciente de que algunas decisiones, aunque cuesten, devuelven algo que parecía perdido. Las consecuencias no tardaron en llegar. Al amanecer, el teléfono volvió a encenderse con mensajes de tono frío y advertencias veladas. El cantante leyó sin responder. En casa, la familia notó su gesto serio, pero no preguntó. El silencio ahora era distinto. No era evasión, sino contención. Sabían que afuera el ruido crecería. El suspenso se desplazó al terreno de lo inevitable. Toda elección real cobra factura, y esta recién empezaba a mostrarse. Un representante fue directo en una llamada breve. Esto cambia la relación. El cantante asintió en silencio. No intentó negociar. Comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Al colgar miró a su familia reunida en la cocina, compartiendo una rutina mínima. Esa escena simple pesó más que cualquier contrato. Por primera vez, el miedo no fue perder oportunidades, sino volver a perderlos a ellos por no sostener lo elegido. Esa tarde, surgió una conversación inesperada. Un familiar confesó haber dudado de su cambio, temiendo que fuera temporal. El cantante no se defendió. Admitió la duda y la entendió. Dijo que no sabía cómo terminaría todo, pero que estaba dispuesto a asumir el costo completo. La honestidad, sin adornos, desarmó la tensión. No selló un perdón, pero sí abrió un espacio donde la confianza podía volver a crecer. Al caer la noche, el cantante salió al patio y respiró hondo. El mundo exterior seguía intacto, listo para reclamarlo. Pero algo había cambiado dentro. El suspenso ya no giraba en torno a un conflicto puntual, sino a la constancia. Sabía que la prueba real no era una decisión aislada, sino repetirla cada día cuando nadie mirara. Y esa certeza, por primera vez, no lo paralizó. Lo sostuvo. El tiempo comenzó a jugar un papel distinto. Ya no corría en su contra, sino que ponía a prueba la coherencia de cada gesto. El cantante mantuvo su agenda reducida, aun cuando las oportunidades regresaban con insistencia.
En casa, la familia observaba sin expectativas exageradas. Nadie quería adelantarse. La confianza avanzaba con pasos pequeños, frágiles, pero constantes. El suspenso se transformó en espera. No por una caída, sino por la confirmación de un cambio sostenido. Una mañana, un familiar propuso algo simple: salir juntos, sin planes ni horarios. El cantante aceptó sin revisar el teléfono. Durante esas horas, no hubo conversaciones profundas ni explicaciones pendientes. Solo presencia. Esa normalidad, antes impensable, tuvo un impacto silencioso. La familia empezó a relajarse. El cantante comprendió que el verdadero daño había sido la ausencia prolongada, no los errores puntuales. Y que reparar exigía tiempo compartido, no discursos. Al regresar, encontró mensajes acumulados y una invitación clave marcada como urgente. Por un instante, dudó. El impulso antiguo apareció con fuerza, pero esta vez no reaccionó. Respondió con una negativa clara y respetuosa. Sabía que esa decisión tendría eco. La diferencia era que ahora estaba dispuesto a sostenerlo. El suspenso ya no residía en la elección, sino en su repetición frente a cada tentación de volver atrás. Esa noche, al cerrar el día, la familia compartió una cena tranquila. Nadie mencionó sacrificios ni pérdidas. No era necesario. El cantante sintió una paz nueva, menos intensa que la euforia del éxito, pero más estable. Comprendió que el impacto real no siempre es visible desde afuera. A veces ocurre en silencio, cuando alguien decide tratar mejor a quienes siempre estuvieron. Y esa decisión, por fin, empezaba a echar raíces. El cambio comenzó a notarse incluso en detalles mínimos. El cantante empezó a llegar a casa sin anunciarse, sin agendas visibles, sin prisa. La familia dejó de medir el tiempo en función de su ausencia y empezó a confiar en su presencia. No era perfecto ni constante, pero sí real. El suspenso ya no estaba en una crisis externa, sino en la fragilidad de lo reconstruido. Bastaba un descuido para que todo volviera a tensarse, y él lo sabía mejor que nadie. Un día, uno de los familiares expresó algo que nadie había dicho antes: el miedo a volver a ilusionarse. La frase no fue reproche, sino protección. El cantante escuchó en silencio y respondió con honestidad cruda. Admitió que no podía prometer ausencia total de errores, pero sí responsabilidad. No buscaba indulgencia, solo la oportunidad de responder distinto cuando fallara. Esa admisión, lejos de debilitarlo, fortaleció el diálogo como nunca antes. Mientras tanto, afuera, el mundo seguía girando con velocidad implacable. Nuevos proyectos se ofrecían, nuevas exigencias aparecían. El cantante aprendió a decir no sin justificarlo todo. Cada negativa era una forma de reafirmar límites. La familia observaba con atención, no para vigilar, sino para comprender. El suspenso se transformó en algo más sutil, comprobar si el cambio era una reacción momentánea o una decisión interior firme. Esa noche, al apagar las luces, el cantante se detuvo un momento antes de dormir. Pensó en lo fácil que había sido perderse y en lo difícil que era volver. Comprendió que el verdadero impacto no estaba en una reconciliación visible, sino en la constancia silenciosa. Nada estaba completamente resuelto, pero algo esencial se había alineado. Y por primera vez en mucho tiempo, no temía al día siguiente, sino a dejar de ser fiel a lo que había elegido reconstruir. El equilibrio recién construido fue puesto a prueba cuando una situación familiar delicada exigió presencia inmediata. No había cámaras ni beneficios visibles. El cantante canceló todo y estuvo allí desde el primer momento. La familia lo observó sin palabras. No era el gesto aislado lo que importaba, sino la rapidez con la que eligió. El suspenso se concentró en una pregunta silenciosa. ¿Era este el verdadero punto de quiebre o solo una excepción conveniente? Durante horas largas y tensas, el cantante se mantuvo cerca, escuchando más de lo que hablaba. No intentó liderar ni resolverlo todo. Su presencia constante, sin protagonismo, empezó a cambiar el ambiente.
Uno de los familiares, visiblemente afectado, lo miró y asintió con un gesto mínimo. No fue perdón ni agradecimiento. Fue reconocimiento. Y ese pequeño gesto tuvo más peso que cualquier palabra pública. Al caer la noche, el cansancio emocional se hizo evidente. El cantante salió un momento a respirar aire fresco. Pensó en cómo el éxito le había enseñado a resistir presión externa, pero no a sostener vínculos frágiles. Comprendió que la familia no pedía perfección, sino coherencia. El suspenso ya no estaba en una crisis futura, sino en la continuidad de ese aprendizaje cuando la urgencia desapareciera. Cuando regresó al interior, encontró a su familia reunida, conversando con una calma nueva. No lo llamaron, no lo exigieron. Simplemente le hicieron espacio. Ese gesto cerró algo que llevaba tiempo abierto. El impacto no fue inmediato ni ruidoso. Fue profundo. El cantante entendió que reconstruir no significa borrar el pasado, sino habitar el presente con responsabilidad. Y esa noche, por primera vez, se sintió parte sin condiciones. Con el paso de los días, la casa recuperó rutinas que parecían olvidadas. No eran grandes gestos, sino hábitos simples, conversaciones sin reloj, silencios cómodos, decisiones compartidas. El cantante se movía con cautela, consciente de que cualquier exceso podía romper el equilibrio. La familia, por su parte, comenzó a bajar la guardia lentamente. El suspenso ya no estaba en un conflicto inmediato, sino en la fragilidad de lo reconstruido y en la posibilidad de que el pasado volviera a imponerse. Una tarde, surgió una conversación que todos habían evitado. Se habló del antes, de las ausencias, de las veces que el éxito justificó distancias injustificables. Nadie acusó, nadie se defendió. El cantante escuchó con atención, aceptando responsabilidades sin buscar atajos. Aquella charla no cerró heridas, pero las expuso a la luz. Y a veces, reconocer el daño es el primer acto real de reparación. Esa noche, recibió una invitación inesperada a retomar proyectos pausados. La propuesta era tentadora y exigía volver al ritmo anterior. El cantante leyó el mensaje y no respondió de inmediato. Pensó en lo que había ganado y en lo que podría perder otra vez. Por primera vez, no sintió urgencia. Comprendió que el éxito siempre estaría allí, pero la oportunidad de reconstruir no. Esa claridad marcó un cambio definitivo. Al cerrar el día, compartió su decisión con la familia. Avanzaría, pero bajo nuevas reglas. No renunciaría a todo, pero tampoco volvería a desaparecer. La familia escuchó en silencio, evaluando hechos más que palabras. No hubo aplausos ni promesas, solo un acuerdo implícito. Continuar con cautela y verdad. El suspenso se transformó en compromiso, y aunque el camino seguía siendo incierto, algo esencial había dejado de estar en duda. La estabilidad comenzó a sentirse real cuando dejaron de hablar del cambio y empezaron a vivirlo. El cantante asumió tareas cotidianas que antes delegaba sin pensar. La familia notó el esfuerzo y respondió con paciencia. No todo fluía con naturalidad, pero había intención genuina. El suspenso se trasladó a un terreno más profundo. Sostener la coherencia cuando ya no había crisis que obligara a reaccionar. Mantener lo ganado sin la presión del miedo era el verdadero desafío. Un día, uno de los familiares recordó un momento antiguo, cuando todo era más simple. La anécdota provocó risas suaves y una nostalgia compartida. El cantante escuchó con atención, consciente de que esas memorias eran el hilo que aún los unía. No intentó idealizar el pasado ni prometer volver a él. Entendió que el objetivo no era retroceder, sino construir algo nuevo con lo aprendido. Esa aceptación redujo tensiones que llevaban años acumuladas. Mientras tanto, el entorno profesional se adaptaba con resistencia. Ajustes, cambios de planes y límites claros generaron incomodidad, pero también respeto. El cantante descubrió que no todo se perdía al decir no. Algunos vínculos se debilitaban, otros se fortalecían. En casa, la familia observaba ese proceso con atención silenciosa. El suspenso no era externo.
residía en comprobar si la nueva forma de vivir podía sostenerse sin sacrificar lo esencial. Esa noche, al cerrar la puerta, el cantante se detuvo un instante. Miró a su alrededor y respiró con calma. No había euforia ni triunfo visible, solo una sensación de alineación interna. Comprendió que el impacto más profundo no siempre es dramático. A veces se manifiesta en la tranquilidad de no huir. Y mientras apagaba las luces, supo que el final de esta historia no dependía de un perdón explícito, sino de la continuidad silenciosa de cada decisión tomada. El tiempo terminó de revelar lo que antes solo se intuía. El cantante ya no necesitaba demostrar nada. Sus decisiones hablaban por él. La familia dejó de observar con cautela y comenzó a confiar sin medir cada gesto. No hubo un momento exacto de reconciliación, sino una suma de días coherentes. El suspenso se disipó lentamente, reemplazado por una certeza silenciosa. El cambio no había sido una estrategia, sino una elección sostenida contra la inercia del pasado. Una noche cualquiera, sin fechas especiales ni anuncios, compartieron una conversación sencilla que antes habría sido imposible. No hablaron de éxitos ni de sacrificios, sino de planes cotidianos. El cantante escuchó y participó sin prisas. En ese instante entendió que la cercanía no se construye con grandes gestos, sino con disponibilidad real. El impacto no fue inmediato ni espectacular, pero sí profundo. Algo se había reordenado para quedarse. En el exterior, la fama siguió su curso natural. Algunos vínculos profesionales se enfriaron, otros se adaptaron. El cantante aceptó ese balance sin resentimiento. Había aprendido que no todo crecimiento es acumulación. A veces implica soltar. La familia, ahora más tranquila, ya no temía hablar ni preguntar. La relación no era perfecta, pero era auténtica. Y esa autenticidad había costado más que cualquier contrato. Al cerrar esta etapa, el cantante comprendió que el verdadero misterio no era cómo había cambiado, sino por qué tardó tanto en hacerlo. El trato con su familia ya no estaba marcado por el silencio ni la distancia, sino por una presencia consciente. El suspenso quedó atrás. Lo que permaneció fue una lección firme. El éxito puede esperar, pero las personas que siempre estuvieron, no. Y cuando se aprende eso a tiempo, la historia deja de ser trágica para convertirse en verdadera.